Hola, nimaynayan kashankichis, alillanchu, qalillachu, waliqllachu. Ñakaypi ñakarunchis hukmanta Jesuasiminchista rimayta yachananchispaq. Kunanmi yachasunchis wasi ayllupi tiyaq kunamanta. Hoy día vamos a aprender los miembros de la familia. Así que por favor, a estar atentos, agarrar lapicero y papel para tomar apuntes. Vamos a ver los miembros de la familia. Para eso vamos a ver este personaje. Los miembros de la familia se denominan wasi aylluq ruwan kuna. Otra vez, wasi aylluq ruwan kuna. Veamos este personaje, que sería el nieto, al cual lo denominaremos Hawai. Escuchen bien, Hawai. Hawai tiene sus abuelitos, Hatun Taita y Hatun Mama. Hatun Taita es abuelo y Hatun Mama es abuela. De esto nace, ¿quién? Nacen los padres de Hawai. Sería Taita, Mama. Taita es padre, Mama es madre. Taita y Mama tienen dos hijos. El mayor se llama Piwi Wawa, o sea, el primogénito es Piwi Wawa. Y el último sería Chanaku. Recuerden bien, el último hijo es Chanaku. Ahora veamos, Taita y Mama tienen su hijo varón. ¿Ya? El hijo varón, que sería el hermano de Hawai, se llamaría Waike, como el hermano es Waike. De ahí viene lo siguiente. Waike tiene su esposa, que se denomina Warmi. Es decir, Warmi es esposa o mujer. Ahora, de Taita y Mama también nació otra persona. Sería Pana, que sería la hermana de Hawai. Escuchen bien, Pana es la hermana de Hawai. Pana tiene su esposo, que se llama Kosa. Pana tiene su esposo, que se llama Kosa. Ahora, de la relación de Kosa y Pana nacieron, ¿quiénes? Mulla, que es sobrina, y Kuncha, que es sobrino. Tengan en cuenta, Mulla, sobrina, Kuncha, sobrino. Ahora, Hawai tiene sus tíos, tiene sus tías. ¿Y cómo se denomina? A la tía la denominamos Ipa y al tío Masakaka. ¿Cómo? A la tía la denominamos Ipa, al tío Masakaka. Y de ellos nacieron nuestros primos. ¿Quiénes serían nuestros primos? Son los siguientes. Sispa Waike sería el primo de Hawai. Sispa Waike. Y Sispa Pana sería la prima. Tengan en cuenta. Sispa Waike primo. Sispa Pana prima. Entonces, esto sería los miembros de la familia. Ahora vamos a seguir viendo más miembros de la familia, pero en este caso vamos a ver desde el punto de vista de una mujer. ¿Ya? Esta sería la nieta, o Hawai es nieta, ¿no es cierto? Entonces vemos que Hawai tiene su taita y su mama, su padre y su madre. De ellos nacieron sus hermanos. ¿Quién sería? El hijo varón sería Churi. Y la hija, en caso, como decimos, hija mujer sería Ususi. Ya, para dar explicación. Hijo es Churi, hija es Ususi. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista de una mujer. Veamos. De Taita y Mama nacieron la hermana de Hawai, que sería Ñañay. Hermana es Ñañay. Y su hermano sería Turay. Entiéndalo bien. Su hermana es Ñañay y su hermano Turay. Ahora, de ellos, Hawai también tiene sus tíos y sus tías.
Su tía es Ipa y su tío es Masacaca, repitiendo la anterior diapositiva. Ahora veamos, tiene sus primos y sus primas. En este caso, sus primos serían Cispatura. Su primo sería Cispatura, ¿ya? Cispatura. Y su prima sería Cispañaña. Tengan en cuenta, Cispañaña. Este sería desde el punto de vista de la mujer. Ahora veamos algo interesante. Tenemos un cuadro donde vamos a mencionar algunos miembros de la familia que aún no hemos visto. ¿Quiénes son? Katay, que es nuestro o es el yerno. Katay es el yerno. Hachun, nuera. Escuchen bien, Hachun, nuera. Masano, Masano es cuñado. Otro, Lunchu, Lunchu es cuñada. Ake, Ake es suegra. Y la consuegra sería Ake Masi. Otra vez, Ake Masi sería la consuegra. Ahora veamos más miembros de la familia. Kiwachu es suegro. Escúchelo bien. Kiwachu es suegro. Kiwachu Masi, con suegro. Como profesor, Kiwachu Masi. Veamos el siguiente. Hawa Mama. Hawa Mama es la madrastra. Hawa Mama. Y continuamos. Y el Hawa Taita es padrastro. Escúchelo bien. Hawa Taita, padrastro. Ahora, profesor, ¿existirá hermana, hijastro o hijastra? Sí, tenemos. Mira, fíjense. Hawa Ususi sería hijastra. Hawa Ususi es hijastra. Y Hawachuri, hijastro. Hawachuri, hijastro. Ahora, antes de terminar esto, quiero dejar algo muy en claro en esta siguiente diapositiva. Imagina que tú eres un varón. Eres el varón de la casa, el hijo varón, ¿ya? Para que me entiendas bien. Y también hay una mujer, que sería tu hermana, ¿ya? En este caso, ¿qué pasaría? Hablemos del varón. Si el varón tiene su hermano, le va a llamar Waikei. Ten en cuenta, si tú como varón tienes tu hermano, le vas a llamar Waikei. Y si tienes una hermana, le vas a llamar Panay. Entiéndeme bien. Si tienes una hermana, le vas a llamar Panay. Ahora nos trasladamos al lado de la mujer. Eres mujer y tienes tu hermana. ¿Cómo le vas a llamar a tu hermana? De la siguiente manera. Ñañay. Cuando tienes tu hermana. Y cuando tienes tu hermano, simplemente utilizas el término turay. ¿Cómo? Cuando eres mujer, vas a utilizar estos dos términos. Ñañay para llamar a tu hermana y turay para llamar a tu hermano. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito porque veo que tú estás interesado en aprender quechua. Así que felicitaciones para cada uno de ustedes y sigan aprendiendo el quechua y no se olviden de practicar en casa con su familia. Entonces nos vemos en el siguiente video.